Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional o nacionales. Entonces, vamos pues a la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de el bono para estudiantes universitarios de clase media baja. Vamos a hablar de la situación de Punta Catalina, del incremento exorbitante de los materiales de construcción y de la lectura de Leonel Fernández sobre el triunfo del PRM. Como ustedes ven, hay un tema que no lo he colocado en los comentarios para el día de hoy, que es el del presupuesto del año 2021, que será de 1.037.000.000.000 de pesos. No he colocado ese tema porque no tengo nada que agregarle. No han dado los detalles todavía de ese presupuesto. Ellos dicen que el jueves, cuando lo presenten, es que se van a dar los detalles. Y bueno, no tengo mayores informaciones y ponerme a hablar de un tema para repetir lo que se ha publicado no tiene sentido, porque yo creo que la gente básicamente, cuando uno trata un tema, lo que busca es la dimensión que uno le da a ese tema, cómo uno enfoca ese tema, no que nos pongamos a repetir lo que ya se ha publicado. Entonces yo no tengo nada que agregarle a eso, porque tengo que hacer mi tarea de ver eso por parte y ver detalles que ellos no han ofrecido todavía sobre ese presupuesto, que adelanto que no menos de un 50% tiene que estar basado en endeudamiento. Pero bueno, señores, vamos pues con los temas que sí tenemos para el día de hoy. En primer lugar, yo quiero saludar el bono que se llama Estudio Contigo. Esto es una ayuda para estudiantes de clase media baja que han desertado de las universidades privadas de menor costo. Ellos no lo especifican así. Ellos lo presentan como una ayuda para todos los estudiantes de las universidades privadas. Pero uno haciendo la tarea como siempre, yo he hablado con algunos ejecutivos de universidades privadas. Y entonces lo que me han planteado es que ese no es un tema que haya afectado a las universidades privadas de la República Dominicana, que son las universidades privadas de la clase media alta. Es decir, no han tenido ese problema, ese tema. Sí hay algún porcentaje de deserción, pero no necesariamente por la situación apremiante que ha llevado a mucha gente que pagaba sus propios estudios en universidades privadas, pero más populares, y por la crisis han tenido que retirarse, o sus padres bajo 80,000 sacrificios les colaboraban con eso, o alguna persona le colaboraba con eso, y han tenido que desertar. En el Horizonte, por ejemplo, nosotros tenemos unas instituciones de estudios superiores, públicas, encabezadas por la Universidad Primada de América, pero también hay otras
instituciones, de entidades de estudios superiores públicas. Entonces, la principal entidad de estudios superiores públicas, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene unos 225,000 estudiantes. Y hay otras universidades que tienen sobre los 300,000 estudiantes. Estamos hablando de las universidades privadas, porque hay un capítulo que también está en las otras universidades públicas. Entonces, si viéramos cuál es la composición porcentual de la matrícula universitaria, pudiéramos decir que el 57% de los estudiantes universitarios están en entidades de estudios superiores privadas. El 39% está en la principal entidad de estudios superiores públicas, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces el resto, porque aquí yo solo he citado el 57% que está en las universidades privadas y el 39% que tiene la UAS, lo que resta está en otras entidades públicas, en otras entidades de estudios superiores públicas. Entonces, con relación, y aquí en total tenemos 51, no tengo el dato tan actualizado, pero son 51 entidades de estudios superiores que tenemos en la República Dominicana. Es decir, que tienen esa categoría de universidades. 51 entidades entre las públicas y las privadas. Ahora bien, hay un conjunto de universidades privadas que son universidades que tienen una matrícula importante de personas que trabajan, que pagan sus propios estudios, o que alguna persona, algún pariente, paga esos estudios, y por la crisis esas personas han colapsado. Las autoridades han informado que unas 86,000 personas de esa matrícula de más de 300,000 personas que tienen las universidades se han retirado porque la crisis le ha impedido estudiar. Estamos hablando de gente que probablemente se fue a clase media con la expansión de la economía en los últimos años, pero era gente que está colocada en una posición de clase media, pero vulnerable, que cualquier percance lo devuelve a la situación de pobreza. Entonces, esa gente pues estudia en UTESA, estudia en la OIM, estudia en la Universidad del Caribe, estudia en la Universidad Evangélica, estudia en UTESUR, estudia aquí, estudia allí. Son universidades privadas pero populares las que básicamente han confrontado esta situación. Para esas universidades, porque la gente con la que he hablado, yo hablé con personas de 2 universidades, me han dicho que no es una situación ni de la Pucamaima, ni de UNIBE, ni de INTEP, ni de UNAPED. Que básicamente que esas 4 universidades no han reportado problemas de esa naturaleza, sino que las otras universidades sí han reportado esta situación. Entonces, pero es importante porque el gobierno le está diciendo a estas personas, no abandones tus estudios, hay una crisis, has perdido tus ingresos, con la ayuda que estás recibiendo no es suficiente para pagar la universidad, porque la ayuda que ha concebido el gobierno, lo que tienen el alcance de esa ayuda es una ayuda de subsistencia. Mientras tanto,
este periodo universitario que es septiembre, diciembre, ven, toma un bono y continúalo. Ya de enero para adelante veremos lo que tú haces, pero por lo menos no lo pierdas. Y como se supone que la economía tiene que ir poco a poco recuperándose, probablemente ya alguna de esas personas ha regresado a algún tipo de actividad económica. Lo veo difícil, pero esa es la situación. Por lo tanto, ese es el tipo de ayuda que se requiere. Y fíjense que es una ayuda focalizada. Y lo he aclarado para que nadie diga que, bueno, se está ayudando a los ricos. Se le está dando dinero a los ricos para que inscriban a sus hijos en las universidades. No. Son ciertamente 200 millones de pesos que están dispuestos para universidades privadas, pero para las universidades privadas de más bajo costo, donde está la clase media baja, básicamente, aunque ellos no lo han explicado así, pero es así. Es así. Y ustedes saben que para hablar, primero uno indaga detrás del asunto todo lo que hay. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Me gusta. En el sentido me gusta porque, bueno, muchacho, no pierda las esperanzas. Vamos a tirar para adelante. Agárrate de aquí mientras tanto. Toma este bono. No te lo puedo dar personal. No es una ayuda personal. Sino lo que yo quiero es que tú vuelvas a la universidad donde estudiabas. No pierda este trimestre o este cuatrimestre, no lo pierda, y entonces ya veremos de enero en adelante. Pero agárrate de ahí mientras tanto y vuelve a estudiar, vamos a echar para adelante. Esos son los mensajes que yo creo que necesitamos, y sobre todo la gente que ha quedado en situación de vulnerabilidad. Entonces, saludo esto. De ahí, entonces, paso al tema de la situación de Punta Catalina. Señores, yo creo que el presidente Abinader no debió haber designado al señor Canario, al ingeniero Canario, no lo debió haber designado como administrador general de Punta Catalina. Creo que eso fue un error del presidente Abinader. ¿Por qué razón? Porque hay distintas visiones sobre Punta Catalina. Y yo creo que tenemos que tomarla en cuenta a todas esas visiones. Hay gente que insiste mucho en que Punta Catalina es un cuerpo del delito y que hay que investigar todo lo relacionado con Punta Catalina y judicializarlo incluso, porque entienden que Punta Catalina es un cuerpo del delito. Bueno, hay otros, y ahí me inscribo, que entienden que esa fue una inversión oportuna, que hay un beneficio en haber llevado la construcción de esas dos termoeléctricas que no se paralizaron a pesar de todas las dificultades que enfrentaron, y que haberla llevado a su culminación y tenerla disponible es una riqueza de la que tiene disponible el sector eléctrico dominicano para su estabilización y crecimiento. Pero bueno, son dos posiciones y pueden haber tercera o cuartas posiciones. ¿Qué debió hacer entonces el presidente? Pero ven acá, si aquí hay gente que entiende que este es un cuerpo del delito, ¿por qué yo tengo que contaminar la escena del crimen? A los que creen que esto es un cuerpo del delito, es a los que menos debió interesarle que se vaya y se contamine la escena del crimen. Porque designar a una persona prejuiciada que ya ha emitido juicios negativos contra esa planta y que está instruida y asesorada por otra persona que también tiene la misma posición negativa contra esa planta, no debió ser. Tampoco usted quería dejarla en manos de gente que tiene la otra posición. Entonces, ¿qué debió hacer el presidente? El presidente debió
buscar una administración ajena a toda sospecha para Punta Catalina, que incluso con lo que los recursos que se pagan para eso, habría encontrado una administración mientras tanto libre de toda sospecha para investigar todo lo que tuviera que investigar, para que esas plantas estuvieran operando y para que cualquier decisión que se adoptara en función de esas plantas no estuviera bajo la sospecha de la politiquería. ¿Por qué? Porque el actual ministro de Energía y Minas, que le ha dado por arrogarse unas funciones que la ley no le da en ninguna parte, tiene una posición tan prejuiciada sobre Punta Catalina que llegó a declarar que eso era un corral de chivos. Entonces usted puede poner 2 o 3 mil millones de dólares. Por ejemplo, el gobierno anterior hablaba de 3 mil millones de dólares. Pero hay gente que hablaba de una cantidad de miles de millones de dólares que supuestamente se habían invertido ahí. Entonces, sean los 3 mil o sean más, como dicen otra gente, caramba, eso es una inversión muy importante que no puede estar bajo la sospecha de que vaya una gente ahí a politiquear, a joder la paciencia y a tratar de dañar eso para justificar ya los prejuicios que había expresado. Entonces, es un error total. Pero bueno, fíjense lo que ha ocurrido ahora. Que eso era de esperarse. Desde que hicieron esa designación lo advertí. Esperemos. Señores, se ha descubierto una avería sumamente grave en Punta Catalina y habrá que parar esa planta. Y estamos hablando con los constructores porque... Señores, cuando resulta que demuestra inmediatamente Jaime Aritio Escudero, que ojalá hablemos con él un poco más tarde, que en el informe que se le entregó al señor Antonio Almonte y al señor Canario, que están ahí, ese informe especifica que al 1 de octubre, a más tardar, esa planta tiene pendiente, programado, un mantenimiento que pudiera ser hasta de 2 semanas. Y ese mantenimiento es para la casa de filtro y junta del sistema de calidad de aire de la unidad 1. Eso está a cargo del constructor de la planta. Así que no hay que salir a hablar con él, que está firmado ahí, que tienen ese compromiso y ellos lo sabían. Ahora salen con esta payasada, porque es una payasada de venir a plantear de que descubrieron una superavería, etcétera, para hacer campaña negativa con relación a Punta Catalina y justificar todos los disparates que ellos habían hablado anterior de esa planta. Todos los disparates que habían hablado anteriormente, justificarlo. Entonces, eso realmente, caramba, es totalmente improcedente. Ahora, ¿de dónde parte todo esto? Hay que hacer una rectificación, porque en el fondo hay una desesperación por explicar la situación de los apagones, por encontrar un culpable de los apagones. Hasta ahora hay una situación irregular con los generadores privados que la estaba cubriendo Punta Catalina. Punta Catalina tiene que salir a mantenimiento, entonces tienen que buscar cómo culpar para que cuando se agudicen los apagones, entonces los apagones se agudizan por culpa de otros, no por culpa de sus propios errores. El presidente Abinader en su primera semana emitió un decreto y lo emitió con una información incorrecta, porque el presidente Abinader, a emitir el decreto, que por eso hice mi comentario aquí y en mi columna de esa semana
se tituló Decreto Equivocado. Al emitir el decreto 342-20, el presidente Abinader declaró de alto interés nacional la liquidación de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, a ser ejecutada a la mayor celeridad posible. ¿Por qué el presidente Abinader hizo eso? Porque Abinader partía de las premisas equivocadas de que la Ley General de Electricidad había eliminado a la CDE. Y ya he explicado que sí, que esa ley eliminó a la vieja CDE. Pero que esa misma ley que eliminó a la vieja CDE, a la vieja Corporación Dominicana de Electricidad, esa misma ley, en su artículo 138, creó la CDEE y las funciones de coordinar a todo el sector eléctrico y de dirigir todas las sedes del Estado, le corresponde a la CDEE. Entonces, un presidente no está por encima de la ley. Un presidente no puede mandar a liquidar una entidad que ha sido creada por ley. Ese decreto fue un error. Ahora, ese error se ha mantenido y ese error es el que ha creado estos problemas que se están creando, además del error de esa designación en Punta Catalina. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a explicar cuál es la razón de los apagones. ¿Por qué que tenemos apagones? Número uno, tenemos apagones porque hay una situación de irregularidad en las sedes y la entidad que norma y dirige la sede está acéfala. Está acéfala esa entidad. Número dos, hay gente que está designada en las administraciones de las EDES, pero esa gente, aunque está ahí y está haciendo aspaviento y cosas, tiene una legalidad muy movediza. Una legalidad muy movediza porque es gente que no ha sido ratificada por los consejos de esas EDES. El consejo de por ejemplo, en sus estatutos, establece que son 7 personas. Si un consejo de una empresa pública, no financiera, de una empresa pública, establece, por ejemplo, que son 7 personas las que integran su consejo, ningún presidente puede designar a 11. ¿Por qué? Porque las empresas se gobiernan por sus estatutos y por sus normas internas. Entonces, está esa situación. Ahora, ¿qué ha creado eso? Eso ha creado una situación de incertidumbre en la industria eléctrica que se refleja en varias cosas. El combustible que usan las generadoras es un combustible exonerado. Ustedes saben quién certifica eso ante aduanas. Eso lo certifica la CDEE. Con una CDE acéfala, ¿cómo se está certificando eso? ¿Cómo se está certificando eso? Porque un generador no puede ir por su cuenta a la dirección de aduanas y decir, mira, yo voy a traer X cantidad de combustible porque eso es lo que yo voy a usar en mi generación y aduana se lo va a despachar. No, aduana no tiene potestad de hacer eso. Porque la ley general de electricidad establece esa potestad para hacer esas determinaciones a la CDEE. Entonces ya ahí hay un problema planteado. Pero esas generadoras tienen que traer las piezas de esas plantas, tanto para tener un parque de piezas ahí, como para los mantenimientos constantes, etcétera. Todas esas piezas que traen son piezas exoneradas. ¿Quién certifica eso? Eso lo tiene que certificar la CDEE. ¿Con quién esas generadoras tienen contrato? Esas generadoras tienen contrato con la CDEE. La CDE está acéfala. ¿Quién diablo me responde por mi contrato? ¿Quién diablo me responde por mi contrato? Porque yo no me puedo poner a hablar disparate con el
el ministro de Energía y Minas, porque ante cualquier incumplimiento no es a él que yo lo tengo que demandar, o él demandarme a mí, él no tiene potestad para eso. ¿Por qué? Porque él no tiene vela en ese entierro. Esa es una potestad de la CDEE, atribuida claramente por ley a la CDEE. Entonces, eso tiene una situación de incertidumbre, de parálisis. Hay empresas, y eso lo saludamos, que se transformaron a gas natural. Por ejemplo, este es el caso de la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, CESPEN. Esa empresa se transformó 300 megavatios a gas natural, haciendo la inversión que corresponde para eso, porque si tú estás generando con fuel oil y te va a gas natural, tú tuviste que hacer un cambio en tu tecnología total. Es decir, tú inviertes unos millones de dólares haciendo ese cambio, que es una cosa que se recuperaría en los años de tu operación, porque una inversión de esa magnitud nadie la recupera de inmediato. Entonces, la recuperación de esta inversión está puesta en el contrato que tú tienes, pero el contrato es con la CDEE. Entonces, ¿quién diablos responde por ese contrato? Entonces, tienen una situación que cuando vengamos a reaccionar, vamos a tener un blackout, porque cada día se pone peor el caos en ese sentido, y van a estar investigando, inventando y loqueando, como están hasta ahora con el tema eléctrico, por no admitir la realidad. Cualquiera se equivoca. Cualquiera se equivoca. Hubo una equivocación. No es verdad que la CDEE está eliminada por ley, por el contrario. Entonces, mientras tanto, esa entidad tiene unos atributos que ninguna otra lo sustituye. Entonces, pongan a operar las cosas como deben operar y hagan los cambios. Tómense los tiempos de hacer los cambios que quieran hacer. Pero ahí vamos a estar de invento, y ya ustedes ven por dónde va la cosa. Que no nos espera nada bueno en ese sentido, y ya nadie puede decir que tiene circuito 24 horas. Porque algunos circuitos 24 horas ahora son bombillitos de Navidad. Bombillitos de Navidad en algunos circuitos 24 horas. Y nadie te puede dar la cara porque la institución, quien puede dar la cara, tan acéfalo. Tan acéfalo en ese sentido. Bueno, hay otra preocupación. Hay otra preocupación que quiero expresar. No voy a tener tiempo de desarrollar otros temas, pero no puedo dejar este tema porque la situación que se está dando con el sector de la construcción es muy preocupante. En la discusión con Ramonet, el presidente Abinader decía, recordábamos ayer que en esta cena con Ramonet, cuando Ramonet dice, bueno, presidente, ahora el Estado tiene que ampliarse, y el Estado es el principal empujador de la economía, una serie de cosas. El presidente Abinader dice, no, el Estado es un regulador, el que tiene que generar los empleos es el sector privado. Bueno, en una economía que está en pleno funcionamiento, si no hay una crisis, es verdad que el Estado se va recogiendo en la medida que la economía se vaya recuperando, pero mientras la economía no se recupere, el Estado tiene un papel. Pero ese papel no puede ser el de dejar que los que pueden generar empleo, entonces la situación se le esté apretando mucho más. Sabemos que uno de los sectores que está en capacidad de generar más empleo es el sector de la construcción. Ahora mismo ese sector, en la parte privada, hay mucha gente que está en proceso que lo puede llevar a la quiebra. Y a otros algo más que la quiebra. A otros algo más que la quiebra. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo con los materiales de construcción, hay que buscarle una explicación. Y el gobierno tiene que ocuparse de ver qué es lo que está pasando ahí, porque a eso hay que ponerle un alto.
porque va a sacar de competencia a una gran parte de los promotores privados. Eso lo va a sacar de competencia. Lo va a hacer colapsar. Y voy a poner algunos ejemplos de cómo ha incrementado los precios de los materiales de construcción. Por ejemplo, una funda de cemento a diciembre y principio de enero costaba 280 pesos. Costaba una funda de cemento. ¿Usted sabe cuánto está costando una funda de cemento en agosto? No estoy hablando ni siquiera de septiembre. Puedo estar desactualizado. Finales de agosto. Está costando 375 pesos. ¿Usted sabe cuánto aumentó nada más ahí una funda de cemento? 95 pesos. ¿Usted sabe cuál es el incremento nada más en el cemento? Ahí, 33.93%, es decir, un 34% de aumento en el precio del cemento. Pero veamos con la cuestión del hormigón, que el hormigón se clasifica en función de la resistencia. Entonces, el hormigón para los vaciados de hormigón, que son claves en los procesos de construcción. Por ejemplo, el hormigón de resistencia 210 kilogramos con bomba, el metro cúbico, ¿usted sabe cuánto costaba? El metro cúbico costaba 4.500 pesos. ¿A cómo está ese metro cúbico de este hormigón que me estoy refiriendo al de resistencia 210? Ese metro cúbico que costaba 4.500 pesos está en 6.450 pesos. ¿Qué significa eso? Que ese metro cúbico ha subido 1.950 pesos. ¿Usted sabe cuál es el incremento de este, que es uno de los hormigones más usados? El incremento de ese hormigón es de un 43.33%. Imagínense lo que eso significa para los costos de una construcción. El segundo hormigón, el hormigón, por ejemplo, 240, costaba 5.000 pesos el metro cúbico. Ese hormigón que costaba 5.000 pesos el metro cúbico ahora cuesta 6.650. Lo que quiere decir que ha recibido un incremento por metro cúbico de 1.650 pesos. Esto equivale a un incremento de un 33%. Entonces, el que ha subido un poco menos es el hormigón, voy a citar el hormigón resistencia 350 con bomba, que costaba 7.000 pesos, ahora cuesta 7.446, es el que menos ha subido, que ha subido 446 pesos, un 6.37%, que más o menos a nivel de construcción no es una cosa del otro mundo, pero cuando estamos hablando de un 33% de incremento, de un 43%, de un 33%, ya estamos hablando de cosas de consideración. Un atado de varilla, por ejemplo, un atado de varilla de 3/8. Ese atado de varilla de 3/8, ¿qué costaba? 48.638 pesos costaba el atado de varilla de 3/8. ¿Usted sabe cuánto cuesta ahora? 55.983.90. ¿Usted sabe cuánto ha subido nada más el atado de varilla? 7.345 pesos. Un incremento de 15.10%. Entonces, vámonos con algo muy popular, que son los bloques. El bloque de 6, una unidad de bloque de 6 costaba 28 pesos. Ahora cuesta 35 pesos. Ha subido 7 pesos, es decir, el bloque de 6 ha subido un 25%. El bloque de 8, la unidad del bloque de 8 costaba 35 pesos, ahora cuesta 40 pesos, ha subido 5 pesos, el incremento de un 14.29%. Pero la malla electrosoldada,
Un rollo de malla electrosoldada costaba 11,000 pesos. Hoy cuesta 15,500 pesos. Ha subido 4,500 pesos. Es decir, que ha subido la malla electrosoldada, ha subido un 40,9%. Vaya usted a ver que usted vendió un apartamentito que vino a Mauri, usted le vendió un apartamento a Mauri en diciembre, le hicieron los cálculos, etcétera, esto sale por tanto de cero mata cero, tan. Usted le vendió y usted dijo, bueno, me pueden subir, los materiales siempre suben un 5, un 6%, yo lo calculo ahí. Es más, déjame calcular un 10 de diferencia de materiales, pero le suben un 40%. Entonces, ya eso es una situación ahí difícil. La pintura acrílica, un galón, 750 pesos. ¿Cuánto cuesta un galón? 890 pesos. ¿Cuánto ha subido? 140 pesos. Un 18,67%. Es decir, que estamos hablando de que la gente que vendió en plano, vendió apartamentos en plano, después le sobrevino el cierre por la cuestión del COVID-19. Usted decía, bueno, pero ellos podían seguir trabajando ahí con el COVID, porque eso no le impedía a ellos seguir trabajando. Bueno, lo que pasa es que también usted sabe que hay una parte de la gente que va aparta, da su inicial y después va haciendo sus aportes. Con el cierre del COVID, las actividades de la gente para hacer sus aportes extraordinarios se cerraron. Entonces, una parte del sector se quedó descapitalizado, no tiene esa liquidez, lo que tiene es su capital y el financiamiento de los bancos, y entonces también se paralizó. Cuando va ahora al mercado a buscar los materiales, entonces tiene esta situación que prácticamente plantea para muchos una descapitalización, una situación de quiebra que tiene que ponderarse para que ese sector pueda seguir generando empleos. Cambio y fuera.